Verajot, Beshalem, mis amadísimos hermanos y hermanas de Rema y Remanente, sean todas y todos bienvenidos una vez más a este altar de predicación de la Sagrada Torat Emet, de la instrucción en verdad, o de la instrucción de verdad de el eterno Yod-Heh Vah-Heh, nuestro Elohim Rey del Universo. Les amo muchísimo y les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi Yahshua Melech HaMashiach, Ben David Ben Elohim. Yevarejeja Adonai Yod-Heh Vah-Heh Bishmereja, Yaer Adonai Yod-Heh Vah-Heh Panafeleja Bihuneka, Yisa Adonai Yod-Heh Vah-Heh Panafeleja, Vayasem Leja, Shalem. Que el eterno Yod-Heh Vah-Heh te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, y te otorgue su infinita misericordia. Y que el eterno Yod-Heh Vah-Heh, nuestro Elohim, eleve su rostro hacia ti y ponga en ti su paz. Baruch atah Adonai, Yod-Heh Vah-Heh, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai Yod-Heh Vah-Heh, noten haTorah. Bendito eres tú, oh mi amado Yod-Heh Vah-Heh, nuestro Elohim Rey del Universo, que nos has elegido entre todas las naciones del mundo y nos has otorgado tu sagrada y bendita Torah. Bendito eres tú, oh mi amado Yod-Heh Vah-Heh, nuestro Elohim Rey del Universo, donador de la sagrada y bendita Torah. Amén, ve amén. Aleluya, Barujú, Baruch Shemo. Shabbat Shalem, mis amados hermanos y hermanas. Shabbat final de esta hermosa y gloriosa fiesta de Sukkot. Estamos más unidos que nunca con nuestro amado Marán Yahshua Melech HaMashiach y con nuestro amado Ribi, con nuestro amado Abacadosh, Yod-Heh Vah-Heh. Estamos gozosos. Quien les habla, su amigo, su hermano, su servidor, el Roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef, siervo obediente de Yod-Heh Vah-Heh. Aquí estamos, mis amados, para continuar avanzando. Ya saliendo de Sukkot, comenzamos la preparación para la hermosa fiesta de Hanukkah, que es una fiesta que, aunque no pertenece o no forma parte de las fiestas, digamos, de los Moedim del Eterno, de las fiestas de Yod-Heh Vah-Heh, es una fiesta que celebramos como conmemoración, como recordatorio a una gran hazaña, un gran milagro que hizo nuestro amado Abacadosh con nuestro pueblo Israel. La celebramos con mucha alegría. Es el tiempo en el cual Miriam quedó embarazada de su esposo Joseph, y es algo hermoso. La fiesta de la dedicación, la fiesta de las luces, esa es la fiesta de Hanukkah, donde nosotros no encendemos ninguna januquilla. La januquilla la enciende el judaísmo, tiene 9 brazos. Nosotros encendemos la menorá que fue ordenada por el Eterno, la única que Él ordenó, la de 7 brazos. Esa fue la misma menorá que encendieron nuestros hermanos, los Macabim, cuando recuperaron el templo y lo consagraron, lo purificaron para nuestro amado Abacadosh, Yod-Heh Vah-Heh. Eso viene poco a poco. Ya la Roa Mariana estará conversando con ustedes acerca de esta hermosa fiesta. Para muchos de ustedes va a ser la primera vez que la van a celebrar, pero créame que es una gran bendición haber podido salir o ser rescatados de esa demoniera tan grande de las fiestas saturnales,
de lo que conoce el mundo cristiano como las Navidades. ¿Cómo nos cambió la vida después que dejamos de celebrar esa fiesta pagana de muerte, donde el mundo cristiano que celebra esa fiesta pagana, sin saberlo, renovan cada año un pacto con un demonio, y nosotros no sabíamos nada, así como muchos hermanos todavía no lo saben. No meto a los mundanos, porque los mundanos pues menos saben, pero es tremendo, porque cualquiera preguntaría, ¿dónde aparece eso en la Biblia? Bueno, eso no, precisamente, no aparece. Ese es el detalle, que la Navidad como fiesta sagrada no aparece en la Biblia. Aparece en los decretos papales, en los decretos imperiales de allá, del Imperio Romano. Pero en nuestras escrituras sagradas eso no existe. Vamos a retomar esta enseñanza, mis amados hermanos, poderosa por demás. Estamos en Hebreos, capítulo 7. Hoy nuestro amado Abacadosh, a través de Yahshua Melech HaMashiach, les va a revelar otro misterio, entre comillas, a la iglesia cristiana, a todos nuestros hermanos que nos escuchan y que todavía están en el proceso de rescate. Hay algunos que están siendo alados con cuerdas de amor, hay otros que están pasando tikunot muy fuertes, pero cada quien depende de su decisión. Algunos quieren deciden aprender como Yahshua por obediencia. Hay otros que deciden aprender como Joná Anabí, que usted lo conoció como Jonás, el profeta. Otros deciden aprender como Simson, que usted lo conoció como Sansón. Y así van, cada uno en su proceso. Pero yo les recomiendo que se vayan por el camino de Yahshua, por el camino de la obediencia. A mí me ha ido bien por allí. Si a mí me fue bien, yo sé que a usted también. Porque con obediencia uno pasa sus procesos con más shalem, con más garantía de éxito. Este capítulo 7 de Hebreos nos va a servir para develar uno de esos misterios de la iglesia cristiana. Es misterio para ellos, porque manejan muy poca información con respecto a la historia bíblica. Tal vez un 25% manejan, de los cuales voy a decir un 15% está manipulado de alguna manera. Es decir, que nuestros hermanos cristianos manejan solo un 10% de la verdad. Es muy poco. Y uno de esos misterios es precisamente la figura de Melquisedec. Este capítulo 7 de Hebreos habla de eso. Lo toma Clemente de Roma y lo deja plasmado aquí en este capítulo 7. No me pele los ojos, que según los sabios, digamos la Knesset Agadol, la asamblea de ancianos, que recopiló toda esta información para crear lo que hoy conocemos como el Brit Hadashah, atribuye la autoría de este escrito a los hermanos hebreos que estaban en Roma. Se lo atribuyen a Clemente de Roma, uno de los talmidim de Shaul HaTarsi. Pero después del siglo IV, después que ocurre aquella reunión del concilio de Nicea en Roma, los propietarios de la nueva
religión de Roma, llamada cristianismo, decidieron acreditárselo a un personaje llamado Pablo. ¿Por qué? Porque Clemente de Roma fue expulsado de la historia bíblica. Simple y llanamente porque no entendían nada. Y para explicar lo que quería decir, o lo que escribió Clemente de Roma, bueno, mejor vamos a sacarlo y nos quitamos ese problema de encima. Lo excluyeron del canon. Y bueno, quedó como autor de la Ketubá, o del escrito de Hebreos, dejaron a Pablo. Pero ya usted sabe que, según los estudios de la Knesset Agadol, de la Asamblea de Ancianos, de allá de Jerusalén, bueno, este escrito es autoría de Clemente de Roma. Capítulo 7, verso 1 en adelante. Prepárense, mis amados hermanos cristianos, porque van a recibir hoy una unción especial con respecto a este personaje. Dice, este Melquisedec, rey de Shalem, un Cohen del Elohim Haelión, del Altísimo, Elohe de Israel, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. También Abraham le dio una 10ª parte de todo el botín. Una 10ª parte de todo el botín habla de diezmo. Pero hasta este momento eso no era conocido. Ese tema del diezmo todavía en este punto se desconocía. Es decir que el primero que da diezmo o que honra al Eterno con la 10ª parte de su botín es Abraham, precisamente el primer hebreo. Ahora, en las iglesias cristianas, donde se ha desechado la Torá, donde se ha declarado abolida la sagrada y bendita Torá de Yod-Heh Vah-Heh, sacan con pinza los versos que hablan de diezmo de la propia Torá que ellos declaran abolida, para sacarle la lana a las ovejitas repletas de ignorancia con respecto a la palabra que tienen allí en sus congregaciones. Al igual que lo hacen con este verso, lo hacen también con Malquillá, capítulo 3, verso 10, usted lo conoció como Malaquías. Es decir, la Torá para ellos es buena cuando sirve para sacarle dinero a la gente o para manipular la mente de las personas, pero no para cumplirla. Porque según ellos es insufrible, es imposible de cumplir, y según ellos el único que pudo cumplirla toda fue Jesús. Algo alado por los pelos, porque de verdad eso es una gran mentira. Dice, Abraham le dio una 10ª parte de todo el botín. Ahora, primero que todo, por traducción de su nombre, él es Rey de Justicia. Y también Rey de Shalem. Se está refiriendo a Melquisedec. Rey de Shalem, que significa Rey de paz. Pero no paz como Shalom. No paz como la paz de los hombres. No la paz pasajera de los hombres, sino la Shalem de Yod-Heh Vah-Heh. Rey que tenía la paz completa, perfecta y eterna de Yod-Heh Vah-Heh.
Melquisedec. Dice el verso 3, no hay un registro de su padre, madre, antepasados, nacimiento o muerte. Más bien, como el hijo de Yod-Heh-Vah-Heh, continúa como Cohen a perpetuidad. Aquí hay algo muy tremendo, mis amados hermanos. Cuando un cristiano se encuentra con esto, puede llegar a pensar que Melquisedec llegó al planeta Tierra en una nave espacial, lo soltaron, tipo Terminator, y se fueron. No se sabía si tenía padre, si tenía madre, si tenía antepasados, cuándo nació, cuándo murió. O sea, un personaje misterioso para la iglesia cristiana. Pero vamos a ver qué nos dice el Midrash de Bereshit. Haga una pausa allí y déjeme un segundo leerle lo que dice el Midrash de Bereshit en su página número 107. Dice, cuando Abraham se aproximó a las afueras de Jerusalén después de la matanza de los reyes, después de haber ganado esa guerra, por obra del Eterno, porque eso fue tremendo lo que pasó allí. Dice, uno de los grandes hombres de la generación, o sea, de esa generación, se le acercó. Su nombre era Sem, el hijo de Noah, conocido con el título de Melquisedec, quien ofrecía sacrificios a Yod-Heh-Vah-Heh y presidía una yeshiva donde se enseñaba el verdadero conocimiento de la sagrada y bendita Torá de Yod-Heh-Vah-Heh. Aquí tenemos algo interesante. Primero que nada, Melquisedec no era su nombre, era su cargo, era su título. Y el nombre de este hombre era Sem, el hijo de Noah. Sem ben Noah. Ajá, Roe, pero ¿por qué dice que no se le conocía padre, ni madre, ni antepasado, ni nada? Ni cuándo nació. Si era el hijo de Noah, entonces sí se le conocía. Bueno, muy sencillo, mi amado hermano. Porque Clemente de Roma se está refiriendo es al título, se está refiriendo al cargo, no al hombre. Se está refiriendo que para ser rey, normalmente ese título de rey viene heredado. Es decir, el padre que es rey, cuando muere, le transfiere a su hijo el reinado, el título de rey, y luego ese le transfiere a su hijo, y así sucesivamente. Siempre ha sido así en Egipto, en Mesopotamia, en Babilonia, en todas partes. Inclusive hoy en día, un rey le hereda a su hijo primogénito, o al que él quiera, su reinado. Ahora, el reinado de Sem ben Noah, el hijo de Noah, no lo heredó ni de su papá, ni de su abuelo, ni de su bisabuelo, ni de nadie. El título de rey de Shalem, de Cohen Agadol de Shalem, es decir, el título de Melquisedec, después en algún momento mi padre me permitirá hacer una enseñanza únicamente de Melquisedec. Porque ese Melquisedec viene de Melech y de Sadik. Es un nombre compuesto, un título compuesto. Viene de Melech, que es rey, y de Sadik, que viene de Sadik, habla de justo. Habla de un hombre de Torá. Habla de un maestro de Torá. Habla de un Cohen. Melquisedec. Entonces, cuando hablamos del título de Melquisedec,
es un título que fue otorgado por el eterno Yod-Heh-Vah-Heh, no fue heredado. Por eso dice Clemente de Roma en el capítulo 7 de Hebreos que no se le conocía ni padre, ni madre, ni antepasado, ni fecha de nacimiento, nada. Es decir, es un título otorgado por Yod-Heh-Vah-Heh. No fue heredado y tampoco fue heredable. ¿Por qué? Porque el hijo primogénito de Sem no heredó ese título. O sea, nació Melquisedec y murió Melquisedec, el título nace y termina con Sem, el hijo de Noah. Pero Sem, sí, por supuesto, tenía su papá, su mamá, toda su descendencia. Pero Clemente de Roma no se refiere al hombre, no se refiere a Sem, el hijo de Noah, él se refiere al cargo, tal como pasaba en Filistea. ¿Qué pasaba en Filistea? Bueno, que había un cargo que lo ostentaba el rey de Filistea. ¿Cuál era el cargo? Abimelech. El cargo de rey de Filistea era o se llamaba Abimelech. Eso no era el nombre de ningún rey, ese era el cargo. Así como pasaba en Egipto. Faraón es el cargo. Paró, ese es el cargo. Pero el faraón no se llamaba faraón. Se llamaba Ramsés I, se llamaba Amenhotep I, no sé. Pero era el cargo, me refiero. Entonces, mire lo que dice. Porque esto es tremendo, mis amados, porque la filosofía grecorromana de muerte pagana de Roma, de allá del cristianismo, afirma que Melquisedec era un espanto, era una aparición, era un, ¿cómo se llama esto? Era un fantasma, una teofanía, esa es la palabra que estaba buscando. Lo he visto miles de veces, enseñando a un pueblo, engañando a un pueblo, diciéndole que Melquisedec era una teofanía de Jesucristo. Imagínese usted la locura, hermano, hasta donde puede llegar la ignorancia. Si tú no sabes quién es Melquisedec, mano, no te pongas a hablar de Melquisedec, porque lo que haces es que den vergüenza. Entonces, Melquisedec, rey de Shalem, era Sem, el hijo de Noah. Y todos ustedes saben que el pueblo semita, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, desciende de Sem, el hijo de Noah, es decir, de Melquisedec. Ahora entendemos por qué el Eterno le dice al Ruach de Mashiach: tú eres Cohen para siempre, por tu similitud con Melquisedec. Pero no se está refiriendo a los hombres, no se refiere a Yahshua, ni se refiere a Sem, se refiere a los títulos. ¿Por qué? Porque Mashiach no es un título de rey, de reyes, heredado. Mashiach, como Ruach, como cargo, como título, como estatus, no tiene madre, ni padre, ni descendencia, no tiene nada de antepasados, nada. Por eso es que el Eterno, cuando levanta a Yahshua ben Yosef de entre los muertos y lo levanta como Mashiach, le dice, ahí en ese momento se cumple el Salmo 2, verso 7. Tú eres mi hijo, o sea, a partir de hoy soy tu padre. Hoy te he engendrado, tú eres mi hijo. Ahí es donde aparece Mashiach, y ahí es donde aparece el padre de Mashiach. Es decir, que el unigénito hijo de Yod-Heh-Vah-Heh es Mashiach. Pero cuando le dice, por tu similitud,
por tu parecido con Melquisedec, es por eso. Porque el cargo de Melquisedec lo otorgó Yod-Heh-Vah-Heh, un cargo único e irrepetible. No lo ostentó nadie más en la historia, solamente Sem ben Noach. Y el cargo de Mashiach lo otorga Yod-Heh-Vah-Heh. Es un cargo único e irrepetible, no pueden haber dos. No tiene antepasado, ¿por qué? Porque no lo heredó de nadie. Ni padre ni madre, no tiene abuelo, no tiene nada. Melquisedec es un cargo, es un título que fue otorgado por Yod-Heh-Vah-Heh, al igual que Mashiach. ¿Cuál es el centro de esta enseñanza? Es que Melquisedec es el primer rey de la tierra que el Eterno escogió para dársela a su siervo Abraham. Y el último rey es Yahshua HaMashiach. Sem ben Noach, el padre del pueblo semita, y Yahshua Melech HaMashiach, el que le da el sello final, el broche de oro, la garantía de vida eterna al pueblo, a la nación prometida, a Abraham. Entonces, lo hermoso de esto. Y, de paso, déjeme decirle que Sem ben Noach, Melquisedec, tenía una yeshiva donde enseñaba Torah. No judaísmo, enseñaba Torah, que es lo que se enseña aquí. El mismo mensaje que nosotros damos aquí, por supuesto, sin Yahshua Melech HaMashiach, porque en ese momento no existía. Pero es el mismo mensaje. No judaísmo, no religión, Torah. Torah. Y ese hombre, llamado Sem, el hijo de Noach, por ser de la generación antediluviana, usted sabe, fue un hombre que vivió muchos años. Y él le dio clase de Torah a Abraham, a Yitzhak y a Jacob, a los tres. Y de paso déjeme decirle que su papá también estaba vivo, Noach. Y el que le contó a Abraham, siendo un niño, tendría Abraham, no sé, un niño en aquella época, estoy hablando de un hombre de 30, 40 años, pero era un muchacho, zagaletón, de haber tenido menos de 30 años, cuando el propio Noach le contó la historia del Mabul, del diluvio. Y por esa fuerza que él tenía espiritual, por ese profesor que tenía, ese maestro de Torah, llamado Melquisedec, y por los consejos de aquel anciano llamado Noach, fue que cuando él vio que estaban construyendo la torre de Babel, dijo: ustedes están locos, ustedes no saben lo que están haciendo, ustedes están desafiando al Elohim vivo, a Yod-Heh-Vah-Heh. ¿Qué pasa? Bueno, él no sabía que era Yod-Heh-Vah-Heh, no sabía que se llamaba así, pero él sabía que había un Elohim vivo, un Elohim verdadero, el único. Entonces, ¿cómo lo conoció? Por Noach y por Melquisedec, por Sem. Él no participó en la construcción de la Torre de Babel. Más bien se burlaban de él. Pero no participa, ¿por qué? Porque él ya venía firmado en la Torá, producto de las enseñanzas de Noach y de su maestro de Torá, Sem ben Noach, Melquisedec. Cuando Melquisedec, o Sem, el hijo de Noach, muere, bueno, le hereda la yeshiva a su nieto llamado Eber. Y por ahí se fueron. Pero sale un pastor evangélico y dice que en la época de Abraham no existía la ley. ¿Ah, no? Y entonces, ¿qué le enseñaron a él? ¿Cómo crees tú que él, de dónde sacó la emuná sobrenatural que tenía? ¿Eso le vino de dónde? ¿De la fábrica de ídolos y de imágenes que tenía su papá? Terach. No. Eso le vino de Melquisedec y de Noach. Eso no era ningún Jesucristo. Eso es para los que creen en los espantos de la sabana, pero eso, por favor, eso para nosotros no tiene ningún sentido. Dice el Midrash, Melquisedec había preparado pan y vino para Abraham. Hermano, era un hombre del Eterno. No solamente era rey, era Cohen Agadol. Y el pan y el vino era el pacto
que él iba a sellar por orden del Eterno con Abraham. No Melquisedec, Yod-Heh-Vah-Heh, usando a Sem, el hijo de Noach, con el cargo de Melquisedec. Por eso dice, Melquisedec había preparado pan y vino para Abraham. También le quiso revelar nuevos conceptos de Torah. Esto es algo tremendo, mis amados. Yo les voy a dejar para que ustedes puedan ver con mucho detenimiento en el Midrash de Bereshit, página 107, 108, porque ahí hay otra revelación tremenda, mi hermano, que cuando yo la recibí fue impactante para mi vida. Y esa revelación tiene que ver con aquel malvado rey, o aquellos malvados reyes, pero hubo uno llamado Kedorlaomer. Y ese malvado rey era era hijo de Sem. Kedorlaomer era uno de los hijos de Sem, es decir, de Melquisedec. ¡Caramba! Y Abraham viene de una batalla donde mata a Kedorlaomer y a todos los demás reyes. O sea, viene a reunirse con Melquisedec. Melquisedec le ofrece pan y vino y Abraham dice, bueno, pero es que yo vengo de matar al hijo y al nieto de este hombre. Y este hombre me recibe con pan y vino. No era una santa cena, mi hermano, lo alenu, por favor. Era el pacto del Eterno con Abraham. Y parte de lo que le reveló en esa reunión Melquisedec a Abraham, parte de lo que le reveló es precisamente la revelación del Mashiach. Porque Melquisedec la tenía. Porque Melquisedec sabía que Mashiach era la provisión número 7, el pilar fundacional del universo, número 7 de Yod-Heh-Vah-Heh. Por eso dice que él se alegró de ver mi día. El propio Ribi Yahshua lo dice a su discípulo. Abraham vio mi día y se gozó. Se regocijó. Cuando Melquisedec le revela, entre otras cosas, que de su cera va a salir el Mashiach, el Salvador de toda su generación, y que ese era Mashiach, entre otras cosas. No fue que Abraham fue llevado en una dispensación del tiempo y vio cuando resucitaron a Cristo y entonces se gozó y entonces hizo una fiesta porque vio a Cristo. Pero perdóname, por favor. Una cosa sin sentido. No, mi hermano, esta información vino a Abraham por Melquisedec. Melquisedec no era cualquiera, hermano. Sem, el hijo de Noach. Caramba. Vamos a retomar entonces en la Sagrada Torah aquí en el escrito de Hebreos. Dice, verso 3. Lo voy a repetir. No hay un registro de su padre, madre, antepasados, nacimiento o muerte. Más bien, como el hijo de Yod-Heh-Vah-Heh, es decir, como Mashiach, continúa como Cohen a perpetuidad. ¿Lo entiendes ahora? Él está hablando del cargo, del título, no del hombre. Por eso dice, ahí ahora, primero que todo, por traducción de su nombre, él es rey de justicia, se refiere a Melquisedec, rey de Shalem, rey de justicia y también rey de Shalem, que significa rey de paz. Es el título. Él está hablando del título, no del hombre. Verso 4. Solo piensen qué grande era este hombre. Se refiere a Melquisedec. Se refiere a Sem, el hijo de Noah. Solo piensen qué grande era este hombre. No se refiere al tamaño, cuánto medía de alto.
era la kedushá y la entrega que este hombre tenía para servirle a Yod-Heh-Vah-Heh. Solo piensen qué grande era este hombre. Hasta el patriarca Abraham le dio la 10ª parte de lo mejor del botín. Pero si era el Cohen Agadol, ¿a quién le iba a dar el diezmo? Repito, la primera vez que se registra el pago del diezmo como honra a Yod-Heh-Vah-Heh. Ahora bien, verso 5. Los hijos de Leví, que se hicieron Coanim, tienen en la Torá un mandamiento de tomar la 10ª parte de las ganancias del pueblo, esto es, de sus propios hermanos, aunque ellos también son descendientes de Abraham. Recuerde que los levitas se dividían en dos grupos. Los que servían en el templo como ayudantes, digamos, que eran los que conocemos como levitas, y los Coanim, que eran de la tribu de Leví, pero descendientes directos de Aarón, hijos de Aarón. No todos los levitas eran hijos de Aarón. Levita, digamos, común, ok, véngase a trabajar en el templo. Ahora, levitas, hijos de Aarón, prepárenlo para Cohen, porque ese es el orden de ese servicio a Yod-Heh-Vah-Heh. Ahora mire lo que dice. Todos eran descendientes de Abraham. Verso 6. Pero Melquisedec, a pesar de que no era descendiente de Leví, ¿cómo va a ser descendiente de Leví si Leví no había nacido? A pesar de que no era descendiente de Leví, tomó la 10ª parte del botín de Abraham. Por eso te digo que es el primer diezmo que se da en el servicio a Yod-Heh-Vah-Heh. También bendijo a Abraham, el hombre que recibió la promesa de Yod-Heh-Vah-Heh. Y es fuera de toda discusión que el que imparte la bendición tiene mayor estado legal que el que recibe la bendición. Eso está fuera de discusión. El mayor bendice al menor. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado y leer lo que estamos leyendo en contexto, porque esto nos está llevando de la época de Clemente de Roma, cuando escribió esto, a la época de Abraham. Tener mucho cuidado. Este capítulo 7 de Hebreos siempre ha sido usado para negar la Torá. Siempre ha sido usado para maldecir la sagrada y bendita Torá. Pero si ustedes se fijan bien en estos versos que acabo de leer, aquí se está hablando de un cambio de servicio para los hermanitos cristianos que me están escuchando y me puedan entender mejor. Un cambio de sacerdocio. ¿Cómo es ese cambio, Roy? Se está haciendo una transferencia de autoridad de Aarón a Yahshua. Es decir, de Melquisedec a Mashiach. No sé si lo captas espiritualmente, pero siento que sí. Melquisedec le transfiere a Mashiach el servicio como Cohen Agadol para siempre, por orden de Yod-Heh-Vah-Heh. Después usted lo ve con más calma. Pero eso es tremendo, porque este capítulo 7 lo han tergiversado muchísimo y lo han hecho una punta de lanza en la misión de declarar la Torá abolida, de que ya eso no existe. Cuando tú ves con la perspectiva hebrea esto y lo estudias y te le metes a los Midrashim y te le metes a la Torá y te le metes al Tanaj y te le metes al Brit Hadashah, bueno, tú te das cuenta entonces que ese rey de Shalem ahora no es Melquisedec, ahora es Yahshua Melech HaMashiach.
que ese Cohen Agadol para siempre ahora no es Melquisedec, ahora es Mashiach, Yahshua, Melech, Ben David, Ben Elohim. Toda la autoridad, mi hermano, completa, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, es decir, los que están enterrados ya también caen bajo esa autoridad, fue otorgada a Yahshua, Melech HaMashiach, por su cargo inigualable, por su estatus único e inigualable, irrepetible, Mashiach. Más de uno está asombrado. Pero qué hermoso es cuando tú conoces la palabra. Imagínate cuando llegue el tiempo en que la estudiemos en hebreo, mi hermano. Sangre. Y vayamos viendo esto. Esto es tremendo. Porque cada palabra, es más, cada letra hebrea tiene una fuerza, tiene una personalidad, tiene una historia. Cada letra. Esto no fue escrito en español, esto fue escrito en hebreo. Si en español estamos recibiendo esta decodificación, imagínate cuando lleguemos a estudiarla en hebreo. Esto va más allá de cualquier mente humana, hermano. Es tremendo. Verso 8. Además, en el caso de los Kohanim, la 10ª parte es recibida por hombres mortales, mientras que en el caso de Melquisedec es recibida por alguien que testifica que todavía está vivo. ¿Te das cuenta que se refiere al cargo, al título? ¿Pero qué cambió, Roy? Bueno, que ese Melquisedec, es decir, ese Melech Sadik, ese rey y Cohen, ahora no es Sem, el hijo de Noah, ahora es y será por toda la eternidad Yahshua, Melech HaMashiach, Ben David, Ben Elohim. Todavía está vivo y seguirá vivo por siempre. Pero me refiero a Mashiach como Mashiach, pero me refiero a Mashiach también como Melech y Cohen para siempre. Tal cual como Melquisedec. Es decir, Sem, el hijo de Noah, murió y no resucitó, no fue resucitado. Pero su cargo quedó y fue otorgado muchos años después a otro hombre. Pero este fue levantado de entre los muertos antes de ser investido con ese cargo. Me explico ahora. Es un cargo eterno. Mashiach. Qué tremendo es esto. Dice el verso 9. Uno puede ir todavía más lejos y decir que Leví, que recibe la 10ª parte, él mismo pagó una 10ª parte por medio de Abraham. Porque Leví todavía no había nacido de su padre Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¡Qué tremendo! Es decir, Leví no había nacido. Todavía estaba en los testículos de su padre Abraham. Pero su alma, su espíritu, que todavía no habían venido a la tierra, formaban parte de Abraham, al igual que tú y yo. Y cuando Abraham le dio el diezmo, le dio la 10ª parte a Melquisedec, Sem, el hijo de Noah, también lo hizo Leví. Lo hizo Leví. Dejando aquí instituido que todos, absolutamente todos, tenemos el deber de honrar a Yod-Heh Vah-Heh. Todos los que somos hijos e hijas de Yod-Heh Vah-Heh.
Quiere decir, Roe, que si yo no tengo hijos todavía, pero yo estoy honrando al Eterno, yo Jebajei, ¿también lo están honrando mis hijos que todavía no han nacido? Sí. Porque la honra del Eterno no se mide por dinero, se mide por entrega y obediencia. Y esa obediencia que tienes tú hoy, honrando a tu Abba Kadosh, se la vas a heredar a tus hijos. Y esa es la mayor herencia que puede darle un padre a un hijo. El servicio con temor y temblor y en obediencia absoluta a Yod Hei Vav Hei, nuestro Elohe. Agárrelo, hermano, porque esto es... Yo soy un pedazo de cable. Aquí el que está hablando es Yahshua. Verso 11. Por lo tanto, si hubiera sido posible llegar a la meta por medio del sistema de Kohanim derivado de Leví, ponga mucha atención porque aquí viene una bomba. Repito, por lo tanto, ya vimos la transferencia, ¿verdad? De Melquisedec a Mashiach, ok. Y vemos todo el sistema arónico, todo el sistema de Korbanot, el sistema de sacrificios, el sistema de holocaustos, para perdón de pecado, para expiación, para purificación, todo el sistema que está tipificado en la Sagrada Torá. Es lo que conocemos como el sistema arónico de Leví. Dice, por lo tanto, si hubiera sido posible llegar a la meta por medio del sistema de Kohanim derivado de Leví, puesto que con relación a esto el pueblo recibió la Torá, el Matán Torá allá en el Har Sinaí, pregunta, ¿qué necesidad había de otro diferente tipo de Cohen del que se ha hablado? Que es comparado con Melquisedec y no comparado con Aarón. No lo comparan con Aarón, lo compara con Melquisedec. Está hablando de Mashiach. Esto es profundo. Sí, vemos claramente que se está refiriendo a dos sistemas de servicio. No se está refiriendo a dos instrucciones diferentes. Es la misma Torá, pero con dos sistemas diferentes. Tenemos que guardar el contexto de lo que se está hablando aquí. Con mucho celo. Es un cambio de servicio. Es una transferencia de autoridad. No un cambio de Torá. O sea, no un cambio de instrucción. Cuidado con eso. Por eso pregunta esto. ¿Qué necesidad había de otro tipo diferente de Cohen del que se ha hablado, que es comparado con Melquisedec y no comparado con Aarón? Verso 12. Porque si el sistema de Kohanim es transformado, necesariamente tiene que ocurrir cambio en la Torá. Bueno, Roe, ahí sí se me voló. Bueno, ya te voy a explicar, mi amado hermano, mi amada hermana. Aquí la palabra clave es cambio. Cambio. El cambio no significa desechar. Allí la palabra griega que le pusieron en la Septuaginta, en la versión 70 griega, es metatitemi. Metatitemi. Después usted lo ve en la concordancia Strong, número 3346. 3346. Colocar diferentemente. Cambiar. Eso es lo que dice. Colocar de una manera diferente. Cambiar. Pero no habla de desechar. Entonces, se dice del servicio el servicio en el Mishkan o en el templo,
transferirlo a otro lugar. Escucha lo que dice Strong, después lo ves. Transferir a otro lugar. Entonces vemos que el servicio no ha sido eliminado, sino que ha sido transferido, ha sido transformado. Y la sagrada y bendita Torá no fue eliminada, sino que dice metatesis. Ese es el Strong 3331. Metatesis. Transposición, transferencia de un lugar a otro, transferencia de una persona a otra. Tiene significado de cambio. Ahí en Hebreos 7, verso 12. Ahora, en relación con la necesidad de un cambio de la ley, si el sacerdocio o el servicio es cambiado, por eso es que habla de cambio. Pero no cambio de la Torá, sino cambio del servicio. Entonces vemos que la Sagrada Torá fue movida de un lugar a otro. Pero no entiendo eso, Roe. Hijo, hija, de las tablas de piedra, donde estaba escrita, al corazón tuyo y mío. Y del Mishkan, y luego del Beit Hamidash, al templo no hecho de mano humana, no hecho por fuerza de hombre, sino creado por Yod-Heh-Vah-Heh, Yahshua Melech HaMashiach, Ben David Ben Elohim. Es decir, la Torá no fue eliminada, no fue cambiada, no fue modificada. Lo que fue cambiado, lo que fue modificado, lo que fue transferido fue el servicio. No podía seguir el sistema arónico. No podía seguir el mismo sistema de Corbanot porque ya fue cambiado, fue transferido, fue modificado, transformado, sufrió una metamorfosis y fue hecho un templo de mano del propio Yod-Heh-Vah-Heh para guardar ahora el servicio que es muy parecido al de Melquisedec, muy parecido por el cargo, porque así como Melquisedec Sem no heredó el cargo ni de su papá, ni de su mamá, ni de su abuelo, ni dejó descendencia, es decir, no se lo transfirió a nadie. Lo mismo ocurre con Mashiach, hermano. Y Sem tuvo muchos hijos, pero Yahshua no. ¿Te das cuenta por qué Yahshua no podía tener descendencia? Porque si Yahshua hubiese tenido descendencia, el cargo es heredable. Pero como es parecido o muy parecido a Melquisedec, el cargo de Mashiach no puede ser heredable. Es único e irrepetible. Por eso habla de metatesis. Por eso habla de metamorfosis. Cambió. Diga conmigo, el Evangelio cambió. El Evangelio cambia, es pasado. El Evangelio cambió. Es presente. Metatesis. Por eso dice el verso 12, porque si el sistema de Kohanim, es decir, arónico, es transformado, necesariamente tiene que ocurrir un cambio en la Torá. De aquel de quien se dice esto, pertenece a otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar. ¿Quién es ese de aquel de quien se dice esto? Yahshua. ¿A qué tribu pertenecía Yahshua ben Yosef? ¿A Leví? No, a Yahudá. De aquel de quien se dice esto, pertenece a otra tribu, no a la tribu de Leví, de la cual nadie ha servido en el altar. Nadie ha servido en el altar de la tribu de Yahudá. Verso 14, porque todos saben que nuestro Adón, Yahshua, surgió de la tribu de Yahudá, y que Moshe nada habló acerca de esta tribu cuando habló de los Kohanim. Los Kohanim eran hijos de Aarón, de la tribu de Leví, no de Yahudá. Pero que hay otra cosa interesante, que aquí aclara muy bien que Yahshua
es Silo. Es decir, Silo es una alusión a Mashiach. Cuando Jacob le dice a su hijo Yehudá, tú tendrás el cetro monárquico en tu mano hasta que venga Silo. Se está refiriendo hasta que venga Mashiach. Cuando venga Mashiach, él va a tomar ese cetro monárquico y no lo va a transferir a más nadie. Es decir, es evidente que Jacob fue usado por el eterno Yod-Heh-Vah-Heh para profetizarle a Yehudá, de ti, de tu cera, va a brotar Mashiach. Se refieren a él como Silo. Ahí. Después usted lo puede ver en Bereshit, capítulo 49, con más calma. Ahora mire lo que dice. Verso 15. Se hace todavía más claro, sí, un Cohen de diferente tipo surge como Melquisedec, uno que llegó a ser Cohen no por virtud de una regla de la Torá referente a su cera física, es decir, un servicio como Cohen Agadol no heredado de su papá ni de su abuelo, no referente a su cera física, sino por virtud del poder de una vida indestructible, es decir, de la resurrección de entre los muertos para vida eterna. Ese servicio de Cohen Agadol para siempre y ese servicio como Melech Melahim para siempre corresponden a Mashiach. Por eso la revelación que el Eterno dio a través de Yahshua hace poco, una cosa que me dejó temblando, porque Mashiach, el Rúa de Mashiach, que estaba haciendo sombra sobre Yahshua, es el que presenta al Goel en el sacrificio para expiación de pecado fecha y para salvación de la novia. Él lo presenta porque el Cohen para siempre, según su similitud con Melquisedec, es Mashiach. Presenta al Goel Yahshua. No podía estar dentro de Yahshua, porque si él está dentro de Yahshua, entonces Mashiach murió en el madero. No puede. Mashiach no puede morir. Por eso no entró, porque el cargo de Mashiach tenía que ser, digamos, recibido, asumido por Yahshua una vez resucitado de entre los muertos. ¿Por qué? Porque en ese momento ya no va a haber más muerte. No puede morir. Ya tiene a Mashiach dentro. Toma posesión Mashiach de ese cuerpo físico y lo transforma en un cuerpo glorificado, que no va a haber muerte nunca más. Tal como tú y yo. Esa es la garantía. Ahora, alguien tenía que presentar a ese sacrificio. Pero Yod-Heh-Vah-Heh no iba a traer a Melquisedec para que presentara el sacrificio del Goel delante de él. No. Trajo a Mashiach, a quien le había dicho 1000 años antes, por la boca de David Hamelech, tú eres Cohen para siempre, por tu similitud con Melquisedec. Es decir, tú eres el que cuando llegue el momento me va a presentar la ofrenda del Goel. Quito el animal, quito el cordero, el animal, y pongo un humano con las condiciones específicas exigidas por mi jurisprudencia, dice el Eterno, y cuando eso ocurra, el que me lo va a presentar es tú. El Rúa de Mashiach presenta al Goel, es aceptado el sacrificio por el Eterno, se cumple el pago de la deuda, es decir, la redención, y 3 días y 3 noches después, toma posesión Mashiach del cuerpo de Yahshua ben Yosef y lo levanta de entre los muertos para vida eterna como Ben David Ben Elohim, Mashiach, Yahshua. Qué tremenda es la perspectiva hebrea, Padre. Entonces dice, repito, se hace todavía más claro si un Cohen de diferente tipo surge como Melquisedec, uno que llegó a ser Cohen no por virtud de una regla de la Torá, no por el sistema arónico, no porque desciende de Aarón, no referente a su cera física, sino por virtud del poder de una vida indestructible, porque está escrito, tú eres Cohen para siempre, para ser comparado con Melquisedec. Yo estoy temblando, mi hermano.
hubo una transferencia, una transmisión de mando de la tribu de Leví, de donde venían todos los Cohanim, hijos de Aarón, todos los levitas que servían en el gran templo de Jerusalén y en el Mishkan. Esa transferencia fue de la tribu de Leví a la tribu de Yahudá, que es la tribu de la cual nuestro amado Marán, nuestro Ribi Yahshua Melech HaMashiach, es el león principal de Yahudá. ¿Por qué? Algunos no lo entienden, pero la sangre de Miriam era de Leví, y por la sangre de la madre, él recibe el cargo de Cohen para siempre. No por la herencia de la madre, me estoy refiriendo a la legalidad de la Torá. Yahshua tenía sangre de Leví por Miriam y sangre de Yahudá por el papá, por Joseph. Pero de la línea que viene Joseph, en la carne y en la sangre, es de David el rey, para que pudiera cumplirse toda la profecía. ¿Me explico? Hay una transferencia de servicio, hay una transmisión de mando. ¿Por qué? Porque nunca más se va a reactivar el servicio arónico. Nunca más. Y nunca más va a haber rey en Israel. ¿Por qué? Porque Mashiach cumple las dos. Es Cohen para siempre, para ser comparado con Melquisedec, como lo dice el Salmo 110, verso 4, y es Rey de reyes y Señor de señores, por ser Ben David, Ben Elohim. Verso 18, de modo que, por un lado, el mandamiento anterior es obviado por su debilidad e ineficiencia. Aquí sí agarran los pastores para decir que la Torah no sirve. Pero déjeme decirle algo. El mandamiento anterior es el de Vayikra en cuanto al sistema de Kohanim, en cuanto al sistema de Korbanot, de sacrificios, de holocaustos. Y fue obviado, o fue puesto en stand-by, fue puesto en off, fue puesto a un lado. ¿Hasta cuándo? Hasta que Yahshua retorne. Mientras tanto, espiritualmente, Él es el Rey y el Cohen Agadol para siempre. Pero eso se va a materializar aquí en la tierra cuando Él venga, el 28 de septiembre del año 2030. Y entonces, el tan cacareado tercer templo resulta que va a ser conocido por todos. El propio que hizo Yod-Heh Vah-Heh con sus manos. Ese es el Mashiach. Por eso es que reedificar el templo forma parte del plan del Hasatán. Porque ellos, nuestros hermanos mayores ortodoxos, ellos quieren mantener que sí sigue el sistema arónico, porque Mashiach no existe, porque Mashiach no ha llegado, y porque no. Ellos quieren el templo para matar a las ovejas, para ponerla, volver a lo mismo. Pero ya eso no va. No va. Pueden hacer un templo, lo que tú quieras, pero ¿dónde está el Aarón? ¿Dónde está el arca, viejo? Tú puedes hacerme un templo como el que hizo el brasileño multimillonario Edir Macedo, ahí en Brasil. El de Pare de Sufrir. Hizo una réplica del templo de Shlomo Melech. Pero eso no tiene el arca adentro, hermano. Eso no sirve, eso es un cascarón vacío. Si son tan ortodoxos, bueno, vamos a hacer una cosa. Hagan el tercer templo, abran la cueva de Sedequía y saquen el arca, pues. Saquen el arca original que está ahí. Lo han intentado. Pero se murieron 6 personas de derrame cerebral nada más cuando intentaron meterse por el hueco ese para empezar a sacarla. Se les revienta el cerebro. Entonces sellaron eso con concreto y dijeron no nos vamos a meter con esto. Porque el Elohim de Israel nos va a matar a todos. Si quieren un tercer templo, bueno, abran la cueva de Sedequía y saquen el arca, pues. Les dejo ese reto. No, mi hermano. El arca de la alianza eterna de Yod-Heh Vah-Heh con su pueblo lo representa Yahshua Melech HaMashiach, Ben David, Ben Elohim. No ningún templo hecho de mano humana. Por eso dice, de modo que, por un lado, el mandamiento anterior es obviado por su debilidad e ineficiencia. ¿Pero por qué dice que es ineficiente, Roe? Hijo, porque no podían expiar pecado fecha, ¿vale? Mira, el sistema arónico fue útil en todo, menos en expiación de pecado fecha, de pecado de muerte. ¿Por qué? Porque nadie tenía un Goel. Nadie. Llegaban donde Aarón, bueno, Cohen Agadol. Aquí está el sentenciado. ¿Qué hizo? Mató a su hermano a sangre fría para robarle la mujer.
Ok, pecado fesh. Ven acá. Tú tienes un goel, porque esto es ticaret. O sea, tenemos que cortar tu alma de la tierra. Es decir, tienes que ser sometido a muerte. A menos que tengas un goel que cumpla los requisitos y que cumpla. No lo tengo. Nadie lo tenía. Nadie en el mundo tenía un goel. Entonces, ticaret. Por eso habla de que ese tipo de servicio era débil e ineficiente para eso. Para lo que sí logró Yahshua Melech HaMashiach. Yahshua como Goel y Yahshua como Mashiach. ¿Lo ves ahora? El mandamiento anterior, el sistema anterior, es obviado por su debilidad e ineficiencia, porque la Sagrada Torá no perfeccionó nada. Y por otro lado, una esperanza de algo mejor fue introducida, por medio de la cual nos acercamos más a Yod Hei Vahei. Claro, esto se le mete un hermanito pastor o apóstol cristiano, mi hermano querido, y sale bailando como un trompo. No está aboliendo la Torá, la está perfeccionando. Digamos, no mejorándola, sino cumpliendo. Le está dando cumplimiento. Está hablando del sistema de Kohanim, de Vayikra. Y no llevó nada a la perfección porque era humano. Ahora, ese servicio está en manos del unigénito hijo de Yod Hei Vahei, Yahshua Melech HaMashiach, Ben David Ben Eloi. De modo que Yahshua HaMashiach es nuestro Cohen Agadol desde el cielo y viene ahora a la tierra a implantar, a instituir su reinado en la tierra sin abolir la Torá, sino cumpliéndola, como él mismo lo manifestó en Matillá, capítulo 5, del 17 al 21. Que nadie piense, que nadie se equivoque creyendo que yo he venido a abolir la Torá y los profetas. He venido a cumplirla. He venido a darle el sello de oro, porque Mashiach no podía venir si no había Goel. Mashiach no podía venir, me refiero a tomar posesión de un cuerpo. ¿Sabe por qué nunca antes hubo Goel? Porque eso es único, hermano, único. Por eso nadie tenía un Goel. El Goel, el Redentor, el pagador de los pecados fechas del pueblo de Israel, no podían ser varios, tenía que ser uno solo. Y eso estaba instituido y predestinado por el Eterno, que iba a aparecer ese Goel cerca del año 4000. En el 4000 nace Mashiach, pero el Goel nace 33 años y medio antes que Mashiach. Según los estudiosos de las Sagradas Escrituras, Adán tenía 33 años y medio cuando cayó en desobediencia. Yo difiero de eso, yo particularmente. Pero si tomamos en cuenta que Yahshua HaMashiach es el postrer Adán, podemos ver cómo se invirtió la ecuación. Adán nace como un ser celestial, nace como un ser perfecto, hecho a la imagen y semejanza de Yod Hei Vahei, y muere como un pecador. En cambio, Yahshua nace como hombre, nace como un ser imperfecto y muere como Goel para ser levantado como un ser celestial, como un ser perfecto, como un ser hecho a la imagen y semejanza del Elohim vivo, Yod Hei Vahei. ¿Ves cómo se invirtió? Por eso se habla de un primer Adán y se habla de un postrer Adán. El que recupera lo que el primer Adán perdió es Yahshua HaMashiach. Y el que se sacrifica por ese Adán para que no muera como pecador, para que no muera como imperfecto, es Yahshua Ben Yosef. Hay una inversión allí. Todo esto, hermano, es un plan hermoso y perfecto de Yod Hei Vahei. Dice, verso 20, y lo que es de más peso. Yod Hei Vahei hizo un juramento. Agárrese. Porque ningún juramento fue hecho relacionado con aquellos que llegan ahora a ser Kohanim. Ningún juramento fue hecho relacionado con aquellos que llegan ahora, ahorita. Está hablando Clemente de Roma en ese momento, en ese tiempo, habían Kohanim allá en Jerusalén. A pesar de que para este momento ya el templo había desaparecido. Pero ellos se mantuvieron.
por un tiempo más. Ningún juramento fue hecho relacionado con aquellos que llegan ahora a ser Kohanim. Pero Yahshua se convirtió en Cohen Agadol por el juramento que Yod-Heh Vah-Heh juró cuando le dijo: Yod-Heh Vah-Heh ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres Cohen para siempre. Se supone, por supuesto, ya lo sabemos. Él se está refiriendo a Yahshua como Mashiach. Porque en aquel tiempo, cuando el Salmo 110 salió por la boca de David, mi hermano, Yahshua no había nacido. Mashiach estaba creado, no había nacido en la tierra de los vivientes, pero sí estaba creado en el reino de Yod-Heh Vah-Heh. Es un juramento a Mashiach, no a Aarón, no a nadie, a Mashiach. Verso 22, también esto demuestra cuánto mejor es el pacto por el cual Yahshua es garante. Yahshua HaMashiach es garantía. No es un nuevo pacto, es un pacto mejorado. Es un pacto renovado. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el sistema arónico no expiaba pecado fecha, pero el Yahshua HaMashiach sí expía pecado fecha. Y la garantía es Yahshua HaMashiach. Es la vida eterna que él tiene. ¿Te das cuenta? No es nuevo pacto. Eso no existe en la mentalidad hebrea. ¿Por qué? Porque Yod-Heh Vah-Heh no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para ser amenazado. Su pacto es eterno, es inmutable, no puede cambiar. Ese cuento chino de que vino Jesús, abolió la Torá y creó un nuevo pacto, y inauguró una iglesia y fundó el cristianismo, mi hermano, eso se lo vamos a dejar a las brujas del 71 allá en la iglesia. Pero nosotros no podemos pensar de esa manera porque nuestra mente es la de Yahshua, no es la de Constantino ni es la de Martín Lutero. Verso 23. Además, los actuales Kohanim son muchos debido a que por la muerte son impedidos para poder continuar su oficio. Es heredable. Esos Kohanim tenían que tener muchos herederos para que el servicio se mantuviera. Verso 24. Pero, como él vive para siempre, se está refiriendo a Mashiach. Se está refiriendo a Yahshua Melech HaMashiach. Se está refiriendo al primero, a la primicia de la resurrección de entre los muertos para vida eterna. Nosotros no lo somos, puesto que no hemos muerto todavía desde el punto de vista físico y no hemos sido resucitados. Pero lo vamos a hacer, porque Él es la garantía. Él es el garante de eso. Siempre y cuando, repito, nosotros tengamos una vida como la de Él. Una vida, estudio, de enseñanza y de vivificación de la Sagrada Torá. Vivificando las fiestas sagradas como Él lo hizo, hablando Torá como Él lo hizo, viviendo Torá con temor y temblor como Él lo hizo. Por eso dice, pero como Él vive para siempre, su posición de Cohen Agadol no se transfiere a nadie más. No es necesario un sustituto, no es necesario un heredero, porque Él no muere jamás. Es un Cohen Agadol eterno, es un rey eterno. Verso 25. Y consecuentemente, Él es totalmente capaz de salvar a aquellos que se acercan a Yod-Heh Vah-Heh por medio de Él, Mashiach, puesto que Él vive para siempre y por lo tanto es capaz de interceder en nombre de ellos. ¿En nombre de quién? En nombre de aquellos que se acercan a Yod-Heh Vah-Heh a través de Yahshua Melech HaMashiach. Pero usted jamás va a pensar que Yahshua va a interceder por los que quieren acercarse al Dios de Roma por intermedio de Jesucristo. Por favor, hermano. Ni vas a ver a Yahshua HaMashiach intercediendo por alguien que quiera acercarse a Baal por intermedio de María Leonza. O a alguien que quiera acercarse a Amon-Ra por intermedio de Nefertitis. No, mi hermano. Yahshua HaMashiach intercede por los hijos del Eterno que quieren acercarse a Él, a Yod-Heh Vah-Heh, a través de Yahshua Melech HaMashiach. Tú no vas a interceder por alguien que tú no conoces, ¿vale? Tú ves dos personas peleando en la calle. Te vas a ir a meter, mira, déjalo quieto porque él tiene razón. No te metas, tú no conoces ese problema.
Tú no sabes por qué están peleando. Ese conflicto es de ellos. Tú no los conoces a ninguno de los dos. Lo más que puedes hacer de repente es decirle a un policía o a alguien que es una autoridad, mire hermano, ahí hay un problema, por favor actúen para evitar una desgracia. Pero hasta ahí. Ahora, si son conocidos tuyos, bueno, puedes meterte. Hey, ¿qué pasa? Sin embargo, yo le aconsejo que no se meta. Que el único intercesor que nosotros tenemos es Yahshua, Melech HaMashiach. Él es el que intercede, nadie más. Por eso dice, este es el tipo de Cohen Agadol que llena nuestras necesidades. Kadosh, sin maldad, sin mancha, apartado de los pecadores y elevado más alto que los cielos. Uno que no tiene las necesidades diarias como otros Kohanim Agadolim o Agadolim, de ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados, como lo hacía el servicio arónico. El propio Aarón ofrecía sacrificios primero por los pecados de él y de su familia y después por el pueblo. Pero Yahshua HaMashiach no tiene necesidad de eso, porque él no tiene pecado, hermano. Por eso la ofrenda tenía que ser tan perfecta como un Goel, como lo fue Yahshua ben Yosef. Y solo entonces por los del pueblo. Es decir, primero ofrecía por su propio pecado y solo entonces por los del pueblo. Porque él ofreció un sacrificio una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Yahshua ben Yosef, el Goel. Verso 28. Porque la Sagrada Torah designa Kohanim Agadolim a hombres con debilidades. Pero el texto que habla sobre el juramento, un texto escrito después en la Sagrada Torah, designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. ¿Quién es el Hijo? Mashiach. Mashiach. Que el Goel, escogido por el Eterno, fue revestido con el nombre de Yahshua, es otra cosa. Pero el unigénito Hijo de Yod-Heh Vah-Heh es Mashiach. Por eso es que el nombre del niño no se lo pone la mamá ni el papá, se lo pone el Eterno. Lo llamarán Yahshua, porque solo en ese nombre este pueblo de Israel va a tener salvación. Él va a expiar por los pecados de su pueblo. El Goel. Y el que lo presentó delante del Eterno como sacrificio fue Mashiach. Qué tremendo es esto. Vemos que este capítulo 7 de Hebreos cierra Clemente de Roma sellando el mismo tema, sellando el cambio de servicio, la transferencia de mando, la transferencia de autoridad para el servicio delante del Eterno. No más Kohanim, ahora hay uno solo, Cohen Agadol para siempre, para ser comparado con Melquisedec. Y un rey de reyes y señor de señores, el que el Eterno usa para que nosotros podamos ser gobernados por la bendita Torat Emet y para hacer expiación por nuestros pecados. Ese, Yahshua HaMashiach, Ben David Ben Elohim, asumió el cargo para siempre. No hay más. Pero resalta tremendamente que sigue vigente en todas sus partes, sigue totalmente viva y eficaz la sagrada y bendita Torah. Y por ella es que van a ser juzgadas las naciones. Imagínate el berenjenal en el que está metida la iglesia de Cristo. Imagínate tú, una gente que patea la sagrada y bendita Torah por la cual ellos van a ser juzgados. ¿Te das cuenta por qué el Eterno dice, salgan de ella, pueblo mío? No le está diciendo a los romanos, ni a los egipcios, ni a los africanos. No, a su pueblo. Salgan de ella. ¿Quién es ella? La gran ramera, hijo. La iglesia cristiana. El paganismo evolucionado. Paganismo recargado. Eso es el cristianismo. Por eso siempre digo, la guerra de nosotros no es contra nuestros hermanos cristianos. Nosotros estamos batallando por ellos porque nosotros venimos de allá. La guerra de nosotros es contra la religión, contra las doctrinas inventadas por los hombres para engañar y manipular a las naciones. Es la misma guerra de Yahshua Melech HaMashiach. Y es la misma guerra que tuvo Yahshua ben Yosef cuando estuvo aquí en la tierra de los vivientes. Contra la religión judía, contra los takanot, contra esa marramuncia llamada religión. Lo peor de todo es el judeocristianismo. Eso es lo peor de todo.
Porque, hablando en términos sexuales, no es ni hembra ni macho, es un trans. Es una cosa horrible, es un aparato deforme que está captando muchos seguidores con este tema de Yeshua, que Yeshua es Jesús, que es Eterrará y toda esa marramucia. Cuídense de eso, porque repito, eso es peor que cualquier brujería, que cualquier religión, que cualquier forma de hechicería. El judeocristianismo, ese híbrido, ese trans creado por Hasatán para seguir engañando gente. Te meten la doctrina romana con letras hebreas. A la final terminan todos en los dos lugares indeseables, creyendo que se la están comiendo, creyendo que esta sí es la verdad, porque Yeshua, porque Yahweh, porque es tremendo, es muy tremendo. Y a medida que vayamos avanzando, mi hermano, esto se va a ir recrudeciendo. Las revelaciones que mi Padre trae en los próximos años a través de Yahshua son simple y llanamente inimaginables por la mente humana. Por eso nos están preparando, porque nosotros necesitamos estar listos para poder recibir ese poder y poder transmitirlo a los pueblos. Yo espero que hayan aprendido algo hoy. Si aprendió por lo menos que Yahshua no abolió la Torah, sino que la selló para siempre, bueno, valió la pena venir a estar hoy con ustedes. Toda va, mi amado Abba Kadosh, por esta hermosa revelación, esta hermosa palabra de hoy, que nos ha permitido ver un poco más de luz en tu sagrada y bendita Kidveh HaKodesh. Todo lo que hemos hecho, estamos haciendo y vamos a hacer es contigo, es por ti y es para ti, mi amado Abba Kadosh. Por eso en el nombre de tu amado Hijo Yahshua Melech HaMashiach, Ben David, Ben Elohim, nos afianzamos más en ti, dependemos aún más cada día de ti y esperamos el cumplimiento de tu buena, agradable y perfecta voluntad en todo y en todos los corazones que han recibido esta palabra el día de hoy y que van a recibir más y más semilla cada día, porque escrito está que tú das semilla al que siembra y tú eres quien llena nuestra sementera. Por eso esa sementera vive repleta de semilla en esta casa. Es inagotable. Fluye, 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 fluye. Todos los días palabra fresca, palabra nueva, revelaciones frescas. Rema de tu boca, mi amado Abba Kadosh. Algo que no se ve en ninguna otra parte. Todara va, mi amado Abba. Te suplico, Señor mío, en este día tan especial, en este Shabbat de cierre de la hermosa fiesta de Sukkot, a la cual tú nos invitaste, que sigas levantando este pueblo que tú has escogido de rema y remanente, y que sigas despertándolo, que sigas poniendo en sus corazones el querer como el hacer con respecto a tu honra, Padre. No permitas que el pueblo se duerma con respecto a tu honra. No permitas, Padre mío, que el pueblo se detenga en su deseo de servirte y de honrarte, Señor. Despiértalo, Padre, porque de esa honra a ti depende lo que vamos a hacer para ti. Que no se duerma el pueblo, que no se aletargue nuevamente, Señor. Que no se deje manipular por esas voces que escuchan. Que se mantengan firmes en tu palabra, en tu presencia y en tu poder, honrándote como solo tú te lo mereces. Con su vida, con su obediencia, con sus bienes, con su familia, con todo, para que siga este fluir, Padre, de palabra, de presencia y de poder. Y guarda tu pueblo, Señor, de las manifestaciones de tu poder que vienen de camino, porque sé que esto va a seguir por unos días más. Mucha agua, temblores, huracanes, tsunami, volcanes, un planeta que está siendo sacudido por el eterno Yod-Heh-Vah-Heh, su creador, su dueño, para que los terrícolas se espabilen y despierten y puedan honrar tu nombre, Señor, para que tú puedas guardarlos. Vamos de regreso a casa, Padre, y vamos fundidos con nuestro amado Marán, tu amado Hijo Yahshua Melech HaMashiach. Ben David, Ben Elohim. Toda Rabá. Amén. Ve amén.